El próximo ya habla en español. Pero todos los presentes más o menos hablan español, creo. Hoy es un día muy importante para nosotros porque tenemos invitados de muy lejos. Öncelikle İspanyolca Türkçe mi konuşayım diye düşündüm ama İspanyolca bilmeyen hocalarımız var. En azından iki hocamız var, biliyorum İspanyolca bilmeyen. Onun için Türkçe de söylemeye çalışayım. Bugün çok önemli bir gün bizim için. Çünkü çok uzaktan konuklarımız var. Vienen de muy lejos. Vienen del otro lado del mundo. No es gran cosa porque trabajamos sobre Latinoamérica, todos los invitados generalmente vienen de muy lejos, pero ellos vienen de Argentina, del cono sur, ¿no? Del hemisferio. Cono quiere decir hemisferio, ¿no? Me di cuenta de que los alumnos no sabían este término. Ayer estuve revisando una traducción y ahí vi que el cono no estaban al tanto de que se refería al hemisferio sur, ¿no? Entonces, pues, para que lo aprendan. Además, lo que es, las estaciones son al revés. Ahí hace frío en estos días, ¿no? Vienen de Argentina. ¿Y por qué es importante el día? Bueno, son ellos los que lo van a explicar, pero se acordarán los alumnos, mis alumnos, los alumnos que están en tercer año de Lengua y Literatura Española, que la semana pasada hablamos del romanticismo, ¿no? Del siglo XIX. Y en ese siglo XIX, a principios, se vivieron unos cambios muy importantes. Geçen hafta kendi öğrencilerimle İstanbul Edebiyatı'ndaki 3. sınıf öğrencilerimle konuşmuştuk. 19. yüzyılın başlarındayız. Romantizm döneminden bahsederiz ama çok önemli bir değişim yaşanıyor Latin Amerika'da 19. yüzyılın başında bağımsızlık döneminde. Esa etapa comprende la etapa de emancipación de los países latinoamericanos y entre ellos, muy importante en estos días precisamente, se dio la emancipación de Argentina. Es un proceso naturalmente, pero sí son días muy importantes. Tabii bu bir süreçti ama çok önemli günler. Örneğin 22 Mayıs günü, el día 22 de mayo, explicaba nuestro amigo y profesor Pablo Bucor hace un momento que estos lazos parecidos se repartieron en frente del cabildo. ¿Qué es un cabildo? Ya saben lo que es un cabildo, porque lo hablamos la otra semana. Hatırlarsınız, öğrencilerimiz hatırlayacaklardır, bilmeyenler için de bu 19. yüzyılın başındaki bu özgürleşme sürecinde şehirlerdeki belediye meclisleri etkili olmuştu Latin Amerika'da. Ve tam 22 Mayıs günü buna benzer böyle mavi beyaz renkli kurdeleleri belediye meclisinin önünde yurtseverler, Arjantinli, işte bağımsızlık önderleri dağıtmışlar. Así fue, ¿no? Él me lo explicaba. Ahora, de la Universidad de Buenos Aires Üniversitesi'nden, que no solamente es la más grande, una de las más antiguas y una de las más importantes de Latinoamérica, sino del mundo, por eso es muy importante, tenemos dos invitados. Sadece Latin Amerika'nın ve Arjantin'in değil, dünyanın da en eski ve en önemli üniversitelerinden Buenos Aires Üniversitesi'nden iki konuğumuz var. Prof. Dr. María Montserrat Jairo ve Profesor Pablo Bucor, que hoy nos van a hablar de su país, de su patria y de la revolución. Revolución en el sentido de emancipación, ¿no? Kendi devrimlerinden, kendi ülkelerinden ve bağımsızlık süreçlerinden bize bahsedecekler. En un 90%, ve estoy viendo la sala, la gente habla español. Bakıyorum şöyle bir %90 oranında herkes İspanyolca biliyor. Para aquellos que no, tenemos el texto, un buen resumen del texto en inglés también. ¿De acuerdo? Entonces, bienvenidos. Adelante, por favor. Bueno, buenos días a todos. Quiero agradecer al doctor
Tutlu, todos sus colaboradores, a las autoridades y a ustedes también, por querer compartir este día para los argentinos. Es un día muy especial. Hoy, en 1810, o sea, hace 115 años, tuvimos nuestro primer gobierno patrio. Si bien no es la independencia, fue un largo camino hacia la independencia en 1816 y en 1853 la sanción de la Constitución Nacional. Es una... Yo no les voy a hablar, inclusive no quise traer un PowerPoint porque quiero hablar de algo que va más allá de lo que es la revolución y en sí. Porque creo que todos los países tenemos aspectos similares, no iguales, parecidos, en tres conceptos: patria, nación, Estado. En Turquía, en Grecia, en España. Son procesos que fueron comunes a todos, cada uno con su propia identidad, con sus propias políticas, con lo que se tiene. Entonces, eso es lo que yo hoy les voy a comentar desde la Argentina, o sea, cómo sucedió en la Argentina. Patria, si uno lo toma del latín pater, padre, es lo que viene o lo que nos dieron nuestros ancestros, los que llegaron, los españoles que llegaron a América, son los que legaron esa condición, ese sentido de pertenencia. Un padre que da la vida, da, equivocados o no, porque hay muchas discusiones sobre la conquista, pero dan algo, nos dan instituciones, nos dan la cultura. Bueno, en 1810, casualmente, hay un concepto de pater, de patria, ¿no? De identidad, si se quiere. Pero ¿qué faltaba? Había ocurrido en Europa la Revolución Francesa, 1789, el periodo napoleónico, la invasión napoleónica a España. O sea, ¿qué pasaba? La patria que nos había dado la vida estaba cambiando. Cambiaba un poder político por otro y las colonias americanas estaban huérfanas porque el poder central no podía atender los problemas existentes en la región, porque tenía que atender primero los problemas de la metrópoli, o sea, los problemas de España en sí mismo. Ahora, ¿cómo hacía la región para poder contener un posible avance francés o el desorden, el desequilibrio que había producido todos esos movimientos, esos cambios en Europa? Y es ahí donde se genera en América Latina ese sentimiento de autonomía. Porque, cuidado, autonomía, todavía independencia no. ¿Por qué se habla de autonomía? Del padre, ¿no? Cuando uno se quiere ir a vivir solo, se quiere independizar, pero nunca se pierde el lazo, o sea, la unidad. Ese sentido de unidad. ¿Por qué? Porque no puede contener el avance de los franceses. Entonces, ¿qué hacen? Se organizan. Ya habían antecedentes en el siglo XVIII de levantamiento en contra del sistema institucional colonial, pero nunca había llegado a mayores. ¿Por qué? Porque estaba el dominio español y que sofocaba los levantamientos. En este caso, no. Entonces es cuando se produce en 1810 y ya en 1806, todo el periodo napoleónico, había llegado al Río de la Plata las invasiones inglesas. Nadie nos había solucionado el tema, nos invadieron, pero se pudo
repeler, o sea, se pudo expulsar a los ingleses del Río de la Plata. Pero ¿qué pasó? Esa expulsión de los ingleses se tuvo que generar cuerpos militares que no eran españoles, que eran, diríamos, ocasionales, que no estaban formados militarmente, que eran vecinos de la ciudad, que eran comerciantes de la ciudad, que lo que hacían era defender a Buenos Aires de la invasión inglesa. Ustedes saben que la formación de estos cuerpos de milicias generaron un sentimiento de defensa de la patria, de su territorio. Y cuando hablo de patria, perdón, pero me traigo de esto. No hablo de Argentina como tal, no, de Buenos Aires. Porque quien recibe las invasiones es Buenos Aires. Buenos Aires recibe toda esa transformación. Y ese cuerpo de milicias es un primer paso de un sentido democrático. ¿Por qué? Porque a los oficiales, a las autoridades, a los rangos militares, no los elegía ni España ni el Cabildo. Los elegía los mismos soldados, sus autoridades. ¿Cómo los elegían? Por su valentía, por su capacidad en la guerra, por defender. Fíjense qué diferencia hay. No venían de escuelas militares. ¿Qué venía? Jugaba ¿qué? El sentimiento, el valor, el concepto de poder y liderazgo. Eso es muy importante porque se va generando un imaginario social que no estaba incorporado en la antigua estructura colonial o las instituciones que dieron los españoles. Entonces, en 1810, cuando realmente España le desaparecen las cortes por la invasión francesa, desaparece el Consejo de Sevilla, donde nosotros teníamos representantes, había una anarquía de poder. Entonces, ¿qué hace? Se reúnen en el Cabildo, que el profesor mencionó el Cabildo, una institución importantísima en América Latina, y en el Río de la Plata más, porque los cabildos era la única institución que albergaba a los vecinos de la ciudad. Entonces el Cabildo de Buenos Aires se reúne y dice, bueno, ¿qué pasa? No tenemos gobierno. Ahí está, no hay gobierno en España, no tenemos gobierno. El virrey no representa nada. Entonces ahí empieza, diríamos, el enfrentamiento o el nuevo concepto. Los militares que se habían formado en la defensa de Buenos Aires exigen tener un liderazgo dentro de este proceso de cambio. Después, decimos, los criollos, el criollo se llama al habitante hijo de españoles. Entonces, el hijo de españoles es denominado criollo. El criollo había sido expulsado de todos los altos cargos en el gobierno de la ciudad. Entonces, ¿qué dice? Y yo tengo que defender mi ciudad, mi patria, mi tierra, ¿no? Fíjense que acá no estamos hablando, no hay concepto todavía de nación. Buenos Aires es la que inicia el proceso revolucionario. Después vamos a hablar por qué, ¿no? Porque hay todo un concepto. Entonces, estos señores que se encuentran forman el 25 de mayo de 1810 lo que se denomina el primer gobierno patrio, ¿no? Y que no fue fácil porque al país durante 1810-1820 lo incluyó en guerras civiles. Porque ¿qué pasa? Cuando Buenos Aires logra conformar el primer gobierno, criollos, y había algunos españoles también, pero que defendían este proceso, cuando van a difundir la revolución, muchas provincias no aceptan, porque están en disidencia. ¿Por qué el liderazgo de Buenos Aires? ¿Por qué? Entonces no están de acuerdo. Eso es lo que hace que nos lleve a 10 años de guerras civiles y perder Paraguay,
se pierde Paraguay, en 1811 se independiza Paraguay. La banda oriental, lo que ustedes conocen como Uruguay, no acepta la revolución, quizás por un tema de rivalidad entre Uruguay, o sea, de la banda oriental y Buenos Aires, pero ya en el 28 se independiza y nos queda un gran sector español, que es el noroeste argentino, que es donde está Bolivia, donde está ligado a Perú, al virreinato del Perú. Entonces ahí quedaban las fuerzas realistas muy fuertes y que querían dominar Buenos Aires. Entonces esos 10 años nos entablamos en luchas civiles, que ahí hay un cambio también en el concepto. A partir de esas luchas civiles, los intentos de sancionar una constitución, los rechazos, porque el interior quería un sistema republicano, federal, y estaban entre que Buenos Aires quería tener el control del poder, en esas luchas entre unitarios, diríamos, entre la concepción unitaria del poder y la concepción federal. Comienza a gestarse en todo este periodo la necesidad, en un momento de ¿qué? De apaciguar las guerras, de tratar de conciliar las guerras. Entonces comienza a surgir el concepto de nación, el concepto de unificar al territorio. Pero ustedes saben que nosotros nos conocemos como Provincias Unidas del Río de la Plata, ¿no? Provincias del Río Platense. El nombre de Argentina es muy posterior, es después de 1880. O sea, es muy posterior, el nombre de Argentina es muy posterior. Es decir, nosotros tenemos una larga historia y compleja en cuanto a la denominación que hoy nos llega a nosotros, ¿no? Entonces, esto va formando una estructura. El 25 de mayo queda como un legado hacia la historia argentina, hacia el pueblo argentino, como el inicio de una larga etapa de conciliación y formación de lo que es hoy la República Argentina. Ahora decimos, ¿y cómo llega? Y bueno, fíjense que estas rivalidades entre el interior y Buenos Aires llevan a guerras internas, a la formación de regiones, de caudillos, de provincias que luchaban unas con otras, pero definitivamente, agotado el sistema, tienen que reflexionar y muchos intermedios entre el 1820 y 1853 se sanciona la Constitución Nacional, lo que es la organización del Estado. Con muchas dificultades también hasta que se concilia, pero llegamos a tener. Ahora, ¿cómo es patria, nación y Estado? No, en el caso de Argentina y creo que en varios países de América Latina, no es todo en uno, sino que se va conciliando. ¿Por qué? Porque la patria es la herencia que le da a la conformación de la nación. El concepto de cultura, el concepto de unidad, el concepto de idioma, el concepto de convivencia. Y el Estado, que es la organización de las instituciones, que es la última etapa. En América Latina se da ese tipo de secuencia que no es muy, a veces no es fácil y no es difícil, a lo mejor del otro lado, ver cómo se van transformando. Y eso de patria, nación y Estado se pasa en todas las culturas. Es decir, el concepto de patria, el concepto de pertenencia, ¿verdad? O sea, uno tiene, ¿qué hace? La nacionalidad. Yo soy argentino, turco. ¿Uno qué es? La concilia, el idioma, las costumbres, ¿no? Es decir, todo eso lleva al concepto nuestro de pertenencia, porque la verdad, el país es parte de nuestra vida, es nuestra pertenencia. Cada uno formamos esa conciencia de vivencia y ese concepto de pertenencia. Nos pertenece, todo nos pertenece. Mi país, mi tierra, mi ciudad. Es decir, hay toda una serie de concepciones que son importantes. ¿Y qué es esto? Es lo que nos identificó en mayo de 1810.
se realizó un cabildo abierto el 22 de mayo y 2 vecinos de la ciudad repartieron cintas azules y blancas. Es que no era un invento, era como habíamos hablado con Pablo, era la banda, que hasta hoy la utilizan, el rey de España, celeste y blanca, era la bandera borbónica, o sea, era la insignia borbónica. Si ustedes ven al rey de España en los actos oficiales, tienen la banda celeste y blanca. Justamente se toma la banda borbónica como elemento. Fíjense que no hay ruptura con España. Eso es lo que yo decía, había un concepto de patria, de pertenencia, pero no ruptura. La ruptura es cuando España no puede volver a hacerse cargo de la defensa del territorio en general de América Latina, y es cuando los países cada uno tiene que ir comenzando a su propia organización. Y esta cinta que tenemos, vamos a ver si vamos a poder repartir. Tenemos una tijera para cortar y les vamos a dar a cada uno como recordatorio de la fecha patria la insignia celeste y blanca, porque es lo que nos identifica y aparte es nuestra bandera nacional. Esto se denomina escarapela, es una identidad. No, la verdad pedimos disculpas, pero no tuvimos tiempo de cortarlas nosotros, fue algo, y lo trajo él, yo me olvidé la caja de escarapela también, pero bueno, son cosas que suceden. Pero más allá de esto, me gusta hacerles llegar cómo, a pesar de las diferencias y de las millas que nos separan, tenemos conceptos parecidos de pertenencia, de identidad, y creo que eso une a los países como los nuestros, que somos países en vías de desarrollo. Entonces, cómo hay procesos que son muy similares. Y me gustaría darles unas reflexiones que las voy a leer porque las hice muy puntuales y no quiero, diríamos, que se pierda en mi exposición algunos conceptos muy puntuales. No acostumbro a leer, pero esto sí lo quiero leer porque es una reflexión personal muy discutible, cuidado, pero que me parece que define en parte unas reflexiones del significado. Es muy poco, no es mucho. La Revolución de Mayo marcó un antes y un después en el orden político y económico y social que España impuso a los territorios americanos. El comienzo de la crisis del antiguo orden institucional fue a partir de 1808, cuando las fuerzas napoleónicas invadieron España, y para 1810 se concretará en una nueva perspectiva institucional que transformó a España y a América Latina. El Río de la Plata fue una de las regiones rebeldes para aceptar las nuevas reglas del juego político que imponía la invasión francesa. La formación de la primera Junta de Gobierno, que es esta, de mayo de 1810, desencadenó un enfrentamiento político-militar entre Buenos Aires y el interior. Fueron las guerras civiles de 1810 a 1820. La sucesión de distintas autoridades que en nombre de la soberanía asumieron el virreinato rioplatense mostraron el fracaso del primer gobierno patrio. La autonomía política a partir de 1810 dio lugar a una guerra entre los defensores y detractores del nuevo orden impuesto en Buenos Aires. La declaración de la independencia de 1816 y la sanción de nuestra Constitución Nacional en 1853. El proceso de la transición del viejo al nuevo orden, porque hay un viejo orden colonial y un nuevo orden institucional, fue traumático para nuestro país. Las desavenencias ideológicas que enfrentaron a la sociedad rioplatense fueron diversas. Las que se solucionaron en nombre de la soberanía, y por otro lado las que querían mantener la fragmentación que ya existía en la unidad virreinal. O sea que se agrega otro nuevo concepto: patria, nación, Estado y conciencia de la soberanía.
que es el último estadio general, ¿no? El poder central tenía su sede en Buenos Aires y por lo tanto debió hacerse cargo de diferentes situaciones complejas. Y acá quiero parar, por eso quería hacer como cerrar estas reflexiones. ¿Por qué Buenos Aires? Porque uno se preguntaría, hay otras provincias, hay otros sectores. Buenos Aires es ciudad-puerto, cabeza del virreinato. ¿Por qué? Porque las transacciones económicas se hacían a través de la ciudad-puerto. Una ciudad que tenía una aduana, que había ingresos económicos. ¿Qué pasaba con el interior? Si Buenos Aires se quedaba con el dinero, el interior no recibía nada. Entonces estaba la rivalidad entre Buenos Aires y el interior, por un tema económico, subsistencia. Pero hay algo más importante, que eso caracterizó a toda América Latina. Buenos Aires generó una pequeña burguesía mercantil. Esa burguesía, las grandes burguesías, son movibles en América Latina. Son las que generaron los cambios de pensamiento, los cambios ideológicos, los que mandaban a sus hijos a estudiar a España o a Francia. Eso generaba una nueva élite intelectual que generó todos estos cambios que van a ir de 1810 a 1853. Son los que vieron la necesidad de la organización institucional y que no solo la organización institucional, que la Constitución Nacional nos llevaran a un ser soberano. Y esas cuatro palabras de patria, nación, Estado, soberanía, son las bases institucionales que se generaron en América después de la invasión napoleónica, cuando América todavía no tenía esa idea de independencia, había movimientos, pero la burguesía mercantil, cuando vio que la autonomía, la independencia, era una gran facilidad y posibilidad de generarse su propia autonomía y una conciencia de organización, dijeron basta. Y Buenos Aires fue la ciudad-puerto, la ciudad poderosa, donde esa élite intelectual, media intelectual, se enfrentaba con ciertas élites comerciales del interior, como Córdoba y las del Alto Perú. Pero a la larga, cuando vieron que esa fragmentación producía asimetrías y rivalidades, se sentaron a negociar y fue lo que produjo ya para 1853 el nacimiento de una Argentina moderna y organizada. Y a partir de 1880 es cuando recién se llama República Argentina. Con esto quiero terminar, que decir que hoy para los argentinos es un día muy importante porque eso nos llevó un largo camino y creo que hasta el día de hoy también cuesta muchas veces caminar en este difícil orden internacional o desorden internacional, pero creo que es muy emblemático, y ustedes que estudian literatura, historia de América Latina, van a ver que vamos a tener cada país su propio proceso, pero indudablemente hay cuatro palabras que no pueden olvidar: patria, nación, Estado, soberanía. Es lo que justamente nació así la independencia de América Latina. Muchas gracias. Patria ne demek? Vatan. Nasyon? Ülke demek, değil mi? Ulus demek. Başka? Patria, nasyon, Estado, devlet, soberanía, egemenlik. Una pregunta. Sí. El nombre de la plaza. Plaza de Mayo. Exactamente, explícanos eso un momentico de Sí. eso. Bueno, no quise aburrirlos, quizás Sí. un poco. Y las madres también. Las de la madres. plaza, porque lo saben. La Plaza de Mayo es muy emblemática. Como toda ciudad americana, y de acuerdo a la estructura, la organización institucional es un cuadrado. Cabildo era la institución básica, la iglesia, el mercado y el fuerte. Eran, fíjense, las cuatro instituciones
importantes. Instituciones, una comercial, una institucional que es el cabildo, que es más bien la representación local, la iglesia, fundamental, la evangelización, y el fuerte, que era ¿qué? La defensa. Ah, ¿qué? Entonces, la recoba que ya la... en esa plaza se reunió todos los grandes acontecimientos. Ahí está. Bueno, acá está el cabildo. El cabildo. Acá está la Estatua de la Libertad, que es el símbolo a partir de 1810-1816. Esta es la plaza, y acá, de este lado, donde estaba el fuerte, se construyó la Casa de Gobierno, Casa Rosada, que es la que ustedes conocen más de día. Esta plaza constituyó es un hito en la historia argentina, un problema que existe en el país, Plaza de Mayo. Ahí concertó Perón, todos los movimientos de Eva Perón y Juan Domingo Perón. Después, en los golpes de Estado, algunas protestas a la Plaza de Mayo, en el proceso militar posterior, cuando el tema de los desaparecidos, donde protestaban las madres en la Plaza de Mayo, caminando todos los jueves como pedido y protesta en forma pacífica por los desaparecidos. Y hoy por hoy cualquier problema es la Plaza de Mayo. La Plaza de Mayo es emblemática, es donde todo el mundo va y se manifiesta, donde, es decir, es como que desde 1810 no dejamos de tener a la plaza como un acto, un símbolo de lo que es nuestra propia identidad y de nuestra soberanía en el pensamiento. Porque van a favor o en contra del gobierno de turno. No es necesariamente que sea un oficialismo político, no, todo lo contrario. Es decir, inclusive se han hecho protestas. Acá ven, esta es la Casa de Gobierno, es donde estaba el antiguo fuerte, porque hacia la parte de atrás, ustedes saben que en las últimas excavaciones que se hicieron se encontraron túneles que eran para la defensa de las invasiones inglesas, defensa de la ciudad. Se encontraron túneles que estaban totalmente enterrados porque antiguamente el río llegaba hasta una avenida que hay acá atrás, llegaba hasta ahí. Entonces se fue temas de relleno, se fue rellenando. Entonces, claro, nadie se fijó que por debajo existían túneles donde posibilitaban la defensa de Buenos Aires. Y acá esto es emblemático. Uno no puede ir a Buenos Aires si no conoce la Plaza de Mayo, ¿no? Es decir, es muy emblemática en cuanto a las protestas. No nos olvidemos que para el caso, por ejemplo, de la Guerra de Malvinas, cuando se apoyó supuestamente la invasión, todo el mundo fue a la Plaza de Mayo, a pesar de que 4 días antes había sido expulsados por el gobierno militar determinadas manifestaciones por protestar en contra del gobierno. Es decir, es muy simbólica en cuanto a todo, Acá tenemos, bueno, esta es la plaza. Esa es la pero si ustedes se dan cuenta, toman a la Plaza de México, la Plaza Central Mexicana, a la Plaza Mayor, tiene una estructura muy parecida. Todas están en el medio y tienen el cabildo, tienen por un lado la catedral, es decir, todas tienen cierta similitud porque la estructura de organización es algo que no ha pasado en otras partes. La conquista de América se hizo conquista urbana. Primero se forma la ciudad y después se generan los alrededores. Es urbana la conquista.
Ahí está. Ahí se ve el río. Hasta el río se ve. Es espectacular, la Estatua de la Libertad para nosotros. Y la protesta. Y la protesta a la derecha. Los argentinos nos caracterizan los pañuelos. Están pintados en el piso los pañuelos. Nos caracterizamos de protestar siempre. Es decir, la protesta para nosotros es parte de nuestra vida cotidiana. Pero bueno, acá en esta plaza es donde se inició este proceso que estuvimos hablando. Muchas gracias. Alcanzan, sí. Son chiquitas, pero le vamos a... Duymuş olanlarınız vardır değil mi? Plaza de Mayo anneleri değil mi? Hani şu kayıp çocukları için her gün şu meydanın etrafında buralarda her birinde birer başörtü var. Yerde beyaz boyayla konmuş. O anneleri işte sembolize ediyor. Şurada, esto era por lo de las Malvinas, sí, ¿no? Eso sí, está ahí todavía. Sí, La última vez que fuimos estaba. Bunlar Malvinas Savaşı'nın 1982'deki işte kayıplarının anısına kurulan sürekli bir işte protesto ve anma noktası gibi. Hala var buradaki işte bu izler vesaire. Burası Cumhurbaşkanlığı Sarayı. Cristina Kirchner orada çalışıyor. Y muy importante, muy interesante, es que uno puede ir y ver y hacerse fotos, se puede acercar, puede entrar, puede salir. Eso es lo bueno. En muchos países latinoamericanos es así. O sea, el Palacio Presidencial es un lugar accesible. Se puede entrar, se puede ver, se puede hacer fotos, ¿no? Eso es muy importante, como tiene que ser, ¿no? Como tiene que ser. Se están riendo, no se rían. La Casa Rosada. Si después quiere alguna hacer preguntas o algo. Después pueden hacer preguntas, ¿de acuerdo? Aprovechá, sentate aquí. Ya que voy a estar parado yo, no vas a quedar uno solo de pie. Bueno, buenos días a todos. Voy a tratar de hablar despacio en castellano. Y bueno, primero creo que la avenida de Montserrat y mía es más que nada una excusa para el trabajo a futuro, ¿no? Para el trabajo conjunto y la posibilidad de investigar, construir, ¿no? Y hacer redes que puedan permitir la investigación a futuro. Bueno, primero también agradecer a la Universidad, al doctor Cutlu, por la amabilidad de la invitación. Yo me voy a centrar más que nada, y podemos utilizar un poco el esquema de la Plaza de Mayo, para hablar de las ideas que de alguna manera fundaron estos movimientos políticos. Es muy interesante ver cómo hay una conexión en los movimientos emancipatorios, que también tienen que ver con cuestiones de carácter económica y social que se dieron en Europa y también en América. Creo que los procesos revolucionarios no pueden analizarse por fuera de ciertas cuestiones de la vinculación entre el Estado y la sociedad en la construcción de la sociedad moderna. Cuando llegamos a Turquía, uno se preguntaba también por el proceso de construcción del Estado turco, ¿no? Y cómo hay continuidad y cambio desde, bueno, un espacio geográfico que pudo de alguna manera contener en sí mismo tres civilizaciones muy distintas, y cómo la actual República Turca forma parte, ¿no? Y tiene ese legado histórico, ¿no? De un proceso que también puede ser visto como un proceso de modernización. En realidad, los procesos de emancipación en América Latina, y también incluido el proceso de revolución en los Estados Unidos, tienen mucho que ver con la constitución
de una burguesía, un elemento que Montserrat había mencionado recién. Generalmente la tensión entre la metrópoli, ya sea Londres o Madrid, para el caso de los países de América Latina, fue uno de los elementos centrales, ¿no? Entonces podemos ver cómo la faceta económica fue central para comprender estos procesos. En el caso concreto de toda América hispana, es la invasión napoleónica la que va a poner en cuestionamiento la soberanía y legitimidad de los virreyes como representantes de la monarquía, ¿sí? La invasión napoleónica a España va a sacar a los Borbones, que eran vistos como los naturales herederos de la corona española. Napoleón intenta poner a su hermano José en el gobierno y eso es rechazado tanto en la península ibérica como en los pueblos americanos. Durante todo el siglo XVIII va a haber dos grandes movimientos teóricos, no filosóficos, que van a estar presentes en el pensamiento de la burguesía criolla y española en América. Es muy interesante esto porque uno de estos movimientos hoy en día está prácticamente olvidado y un poco yo en este último año me he dedicado a estudiar este movimiento. Por un lado, como la mayoría de ustedes deben conocer, tenemos el movimiento principalmente del ilusnaturalismo y del movimiento ilustrado francés, ¿sí? El pensamiento de Rousseau, Montesquieu, todo el pensamiento de la enciclopedia de Diderot, d'Alembert, va a estar muy presente en la burguesía americana, ¿sí? Principalmente en una burguesía mercantil, y lo que buscaba era poder comerciar libremente, ¿no? La idea del comercio era una cuestión central. Y acá comienzan dos elementos que me parecen muy importantes para tener en cuenta. Por un lado, la idea de una concepción individualista del hombre, o sea, el hombre como algo previo a la sociedad, ¿sí? Los hombres que nacen libres iguales, que ya enunciaba Hobbes en el Leviatán, ¿no? Que es un elemento central, y por el otro lado la idea de que la sociedad forma parte de un contrato entre las personas. Pensemos que en América estaban prohibidos esos libros, en todo lo que hoy llamaríamos Iberoamérica, la lectura de los enciclopedistas franceses, de los filósofos del siglo XVIII, estaba prohibido. No se podía leer Montesquieu, no se podía leer Rousseau, y los libros circulaban de manera ilegal, ¿sí? Casualmente, uno de nuestros próceres de la independencia fue uno de los traductores de Rousseau, Mariano Moreno, de Rousseau al castellano, ¿sí? Figuraba un libro, una versión con un prólogo hecho por Mariano Moreno. Pero por el otro lado, junto con este pensamiento ilustrado, que también tuvo una gran repercusión en Estados Unidos y en España, circuló otro pensamiento que hoy en día está muy olvidado y que posiblemente haya influenciado más en la revolución que el propio pensamiento de Rousseau y Montesquieu, que es el pensamiento de los jesuitas, ¿sí? De los sacerdotes jesuitas, principalmente de la escuela de Salamanca, ¿no? Hoy a la mañana, cuando estaba repasando algunos de estos elementos, es muy interesante, sobre todo para ustedes que viven y forman parte de un choque de cultura y civilización muy interesante. Estos jesuitas dominaban el idioma árabe, ¿sí? Hablaban árabe y tenían un conocimiento muy grande de los pueblos no occidentales, ¿sí? De las civilizaciones de la cultura, tanto china, japonesa, como también del mundo del Islam.
que me parece que es un elemento interesante a tener en cuenta. Bueno, esto que se llamó la Escuela de Salamanca tuvo principalmente a un filósofo, sacerdote, que se llamaba Francisco Suárez, ¿sí? Tanto primero un dominico que se llamaba Juan de Mariana y Francisco Suárez van a ser dos pensadores modernos, ¿sí? Pero no antirreligiosos. Esto creo que es lo importante, ¿no? Sobre todo para pueblos, tanto como en el caso de ustedes, como para nosotros, en donde la religión sigue teniendo cierta importancia. Y lo fundamental de este pensamiento era que tenía una idea de un elemento que había mencionado antes Montserrat, que es la concepción, ¿sí?, de soberanía y la concepción de pueblo, ¿sí?, la importancia de hablar del pueblo, ¿no? Aquello que estaba acá, en la otra foto, en el cabildo, porque casualmente el cabildo era el ámbito donde se reunían los vecinos, donde se reunía el pueblo. Por supuesto que en ese momento era el pueblo que se dedicaba a actividades comerciales, ¿no? Digamos, estamos hablando en un mundo en donde, vamos a ser justos, había esclavos. En la América hispánica, ¿no?, y en la América portuguesa había en ese momento esclavitud, como también había en los Estados Unidos, ¿sí? Estamos hablando principalmente de los comerciantes a los que hacía alusión Montserrat. Pero es esta idea del pueblo, y algo muy importante que van a introducir estos pensadores de la Escuela de Salamanca, ¿no? Pienso en la compañera que trabaja el siglo de oro español cuando estoy diciendo esto, digo, muy interesante para relacionarlo, ¿no? Es la idea de que la soberanía no va de Dios al rey, sino de Dios al pueblo, y de ahí al rey. Por eso la idea de la invasión napoleónica era que no habiendo rey, la soberanía había vuelto al pueblo, ¿sí? Creo que esto es algo muy importante para comprender todos estos movimientos emancipatorios, ¿sí? Esto va a abrir, digamos, toda una línea de revoluciones, ¿sí?, que tienen tanto una pata, podríamos decir, de carácter político, como una pata de carácter económico. Desde el punto de vista económico, esto tiene que ver con un fuerte proceso de modernización, ¿sí?, y la idea, ¿no?, de la libre circulación, principalmente de manufacturas. No nos olvidemos que ya se había dado en Inglaterra, ¿qué cosa? La revolución industrial, ¿sí? La revolución industrial había generado que una gran cantidad de productos ingleses que debían ser puestos en algún mercado, ¿sí? ¿Y qué era lo que pasaba con el sistema económico español? El sistema económico español todavía estaba bajo una concepción mercantilista y había ¿qué? Un monopolio del mercado español, ¿sí? O sea, España no permitía que las colonias comerciaran libremente, ¿no? Esto fue un elemento central. Casualmente, todo este pensamiento, que va a tener mucha influencia en autores, como dijimos recién, Mariano Moreno, Manuel Belgrano, que habían sido educados por los jesuitas, porque Moreno había estudiado en una universidad de influencia jesuita en el Alto Perú, y Manuel Belgrano en Salamanca, en donde estaba este pensamiento, ¿no? Estaban a favor de una mayor ¿qué? Libertad de comercio, ¿no? Entonces, como había dicho antes Montserrat, las revoluciones fueron principalmente revoluciones de carácter urbano. ¿Por qué? Porque era la élite comercial la que buscaba, en cierta manera, ¿qué cosa? La posibilidad de generar un libre comercio. Pensemos que Buenos Aires era una ciudad que vivía ¿de qué? De la ilegalidad, del comercio pero ilegal, del contrabando. Casualmente, Montserrat hizo alusión a los túneles, ¿sí? Los túneles estaban debajo de la plaza y acá, cerca de una iglesia, que era la iglesia de los jesuitas, donde está el Colegio Nacional de Buenos Aires, eran un lugar por donde introducían las mercaderías
ilegales de los ingleses, ¿sí? Casualmente, cuando después vienen las propias invasiones de los ingleses, se utilizaron como punto de defensa. Si viajan a Buenos Aires, que esperemos poder recibirlos, ¿no?, en algún intercambio en Buenos Aires, los vamos a llevar a visitar estos túneles que hoy en día han sido redescubiertos, ¿no?, y se pueden visitar. Entonces, por un lado, es muy importante, me parece eso, señalar una idea de que hay una faceta económica en la construcción de este proceso que se llamó Montserrat con los conceptos de patria, nación y Estado, ¿no? Todo el proceso de construcción de la estatidad, que termina recién en 1880 en la Argentina, tiene que ver principalmente también con, primero, un modelo de intercambio comercial y después, sí, con una división internacional del trabajo, con la inserción de parte de una región de Argentina, de la Pampa Húmeda, en el mercado internacional, ¿no?, principalmente como proveedora de granos y de carnes, ¿sí? Y por el otro lado, también hay una pata fuertemente política, ¿no? Esta idea, que me parece muy importante, de la construcción de una soberanía de carácter popular, de la aparición, ¿no?, en la modernidad de esta idea de pueblo que se vio reflejado también en los procesos emancipatorios, ¿no?, americanos. Algo que me parece muy importante destacarlo es que en la primera parte emancipatoria la idea de nación era una idea más amplia, no era la idea de argentinos, uruguayos, paraguayos, sino era la idea de americanos, ¿sí? Digamos, ¿no? Hoy en día hablamos de fuertes procesos de integración, ¿no?, de los mecanismos de integración. En todo el proceso emancipatorio, los que nacimos acá no se sentían argentinos, sino se sentían criollos y americanos. Si ustedes estudian, ¿no?, detalles de la historia, los libertadores, ¿no?, San Martín, ¿no?, un ejemplo, Bolívar, no se sentían venezolanos o argentinos. De hecho, San Martín va a liderar parte del proceso en Chile y en el Perú. De hecho, va a ser nombrado protector del Perú. Bolívar no se sentía venezolano, sino que había nacido en la Gran Colombia, en otro virreinato, ¿no? Y de hecho, ustedes van a ver que ha tenido más repercusión su vida política en Bogotá y en los alrededores que en lo que hoy es la capital de Venezuela, que es Caracas, ¿sí? Está esta idea de que había un pueblo americano que era producto, en realidad, de la articulación de dos razas o etnias diferentes, ¿no? La etnia originaria, ¿sí?, y la etnia que había venido de América. De hecho, ustedes saben, en una primera etapa nosotros tuvimos discusiones en la organización nacional: república o monarquía, ¿sí?, en una primera etapa. Los que estaban a favor de la monarquía, de hecho San Martín y Belgrano lo estaban, Belgrano proponía conseguir un rey inca, ¿no? Era casar, es una cosa interesante, ¿no?, casar a una princesa europea con un descendiente de los incas americanos, ¿no? La idea de que eso iba a poder representar y articular un mundo nuevo que de alguna manera representaba dos culturas, ¿sí? Después tuvimos otra gran discusión, ¿no?, que es una discusión que hoy en día está vigente en el mundo, muy grande, si nos dábamos una unión de toda una América unida. De hecho, el proyecto de Bolívar era constituir un único gran país, ¿sí?, o si nos dividíamos en diferentes territorios. Bueno, que esa fue la propuesta inglesa, ¿sí?, que era mejor comerciar con pequeños países
que comerciar con una América unida. Lo mismo ha pasado en Europa, ¿sí? Digamos, bueno, ustedes lo pueden ver en la propia historia de ustedes, turca, en la idea de cómo se fue desmembrando el Imperio Otomano, ¿no? Digamos, algo también bastante interesante para estudiar. Y después esta otra discusión vigente en si dábamos una organización de tipo unitaria o federal, que de hecho en los grandes países, en los países de gran territorio americano, se tomó por una organización de tipo federal, que es hoy uno de los temas de gran discusión a nivel de la política, la idea de las autonomías, ¿no? De la autonomía del poder local. Lo vemos, es una discusión en Bélgica, una discusión en España, ¿sí? ¿No? Que Estados Unidos fue el primer país que va a tomar una posición federal, si bien existían las confederaciones anteriormente, ¿no? Y tanto Brasil, que viene de la corona portuguesa, como los dos principales países en su tamaño, que son México y Argentina, van a adoptar después Venezuela un sistema de carácter, ¿no? federal. Me parece que es interesante poder ver eso, ¿no? Poder ver cómo, por un lado, economía, por el otro lado, ideas políticas, y por el otro lado, estructura social, se fueron articulando en la construcción de nuestros países. Muchas veces tenemos fechas, las fechas son simplemente excusas para el festejo, ¿no? Casualmente hoy es una excusa, es nuestra principal fecha patria para los argentinos, el 25 de mayo, y esta plaza, ¿no? Que es la Plaza de Mayo, si ustedes ven acá, dice 25 de mayo, si uno viera la pirámide en su simbolismo, esa pirámide fue colocada, tiene otra pirámide adentro, ¿sí? La pirámide adentro, ¿sí? Fue ubicada en el año 1811, ¿sí? En el año 1811, el 25 de mayo de 1811, se pone la primer pirámide de Mayo para evocar esa fecha en el cual el pueblo de Buenos Aires volvió de alguna manera a representar la soberanía, donde la soberanía volvió al pueblo, ¿no? de Buenos Aires. Creo que, bueno, mejor pasar a una serie de intercambios, de preguntas, y como les decía al principio, creo que lo más importante es lo que vendrá a futuro, ¿no, doctor Futur? Lo que podamos de alguna manera trabajar y construir a futuro, porque me parece que el intercambio y el conocimiento, ¿no? Además, a nosotros también nos parece muy interesante la propia historia de Turquía. Hemos hablado, ¿no? El liderazgo de Atatürk como un proceso de modernización de un país, ¿no? Posiblemente uno de los ejemplos más claros, ¿sí? en toda la historia moderna. Así que, bueno, una invitación a poder seguir intercambiando. Muchas gracias. La avenida principal, 9 de julio. Es la otra fecha, esa es la fecha donde independencia. O da bağımsız oldukları tarih. 9 Temmuz. Bu işte başkaldırını yapıldı. 25 Mayıs. Avenida. Avenida 9 de Julio. Şimdi güzel El obelisco también es muy emblemático para los argentinos. Muchos dicen que si no existiera el obelisco no existirían los argentinos. Resmi görüntüler. Sağda. Resmi görüntü. Acá también se hacen recetas ahora. En el obelisco también se hace, la plaza quedó chica y ahora toman el obelisco también.
Aquí en Turquía nos falta conocimiento de Latinoamérica. Nos dedicamos a eso precisamente, a estudiar Latinoamérica, aprender Latinoamérica, pero aquí en Turquía pensamos, o piensa la gente en general, y somos muchos, somos un país de 80 millones de habitantes, pero la mayoría piensa que los países latinoamericanos son países pequeños, ¿no? Donde la gente tiene un desarrollo muy medio, ¿no? Los países no industrializados. No es así, ¿no? Yo me acuerdo que hace unos años, beni anlamayan kaç kişi var, çok özür diliyorum. Evet, şimdi çok özür diliyorum, hemen şey yapayım. Biz şimdi Türkiye'de Latin Amerika'yı tanımıyoruz. Tanımadığımız için de işte böyle merkezimiz var ve tanıtmaya, öğrenmeye falan çalışıyoruz. Ama büyük bir ülke olmamıza karşın pasa, siyasi preparasyon bu. Ay. Orada bak bir tane. 80 milyon aşağı yukarı Türk'üz ama böyle aklımıza Latin Amerika geldiğinde genelde küçük ülkeler. İşte çok da gelişmiş olmayan, belki de dünyada işte çok da büyük önem taşımayan, genelde de tarımla falan tembel falan size söylemiyorum ama böyle bir şey yok. Eso no es verdad. Los países latinoamericanos primero son grandes. Öncelikle Latin Amerika ülkeleri, yani bunlar yanlış. Latin Amerika ülkeleri bir kere büyük ülkeler. İkincisi, son países bastante desarrollados en todo el sentido de la palabra, con sus caminos, con sus industrias, con su economía, ¿no? Ya, oldukça da gelişmiş ülkeler bunlar. Hani yollarıyla, sanayileriyle, demokrasileriyle, cumhuriyetleriyle, yani 200 yıllık cumhuriyet şiiri, tienen un conocimiento, una tradición de república de hace 200 años. No nos engañemos. Luego, Argentina, entre ellos, así, hoy que estamos hablando entre nosotros, bugün şimdi kendi aramızda konuşuyoruz, Arjantin'e geliyor, başka yabancı yok. Argentina es prácticamente el país más importante y más grande entre los de habla hispana. ¿Quién puede competir con ella? México quizás. En algunas cosas puede superarla, en otras cosas puede quedarse por debajo, pero México en el norte y Argentina en el sur. ¿Quién más? Más Argentina diría. ¿Por qué? Primero, el territorio es más grande. Yani öyledir. Bir kere yüz ölçümleri çok büyük. Ne kadar büyük? ¿Cuánto es la superficie de Argentina? 8. ¿Población? No. Şuradan bir yüz ölçümü somos casi bunu 40 kaybediyoruz. México es más poblado. Un poco más de 40 millones de habitantes tiene. 40 milyon biraz üstünde nüfus var. Yüz ölçümüne bak. Arjantin yüz ölçümü. 2 milyon 780. Bir içine 3,5 veces más grande que Turquía. Türkiye'nin 3,5 katı daha büyük. ¿Cuánto es México? También 2.100.000 kilómetros cuadrados, que es prácticamente 3 veces más grande que Türkiye. Şimdi bunları bir kere bir kafanıza yazın. Hani o seneler önce şöyle bir şey biraz önce yarım kaldı. Bir komisyona girdik. Bir genç hanım böyle sizler gibi Meksika'ya gitmek istiyor. Hace años estuve en una comisión de becas. Y una joven viene. Dice, quiere irse a México. Le decimos, ¿por qué México? Tabii bize ilk soru niye Meksika'ya gitmek istiyorsun? Tamam. Hocam dediler, çok böyle gürültülü, büyük, karmaşık yerlerden hoşlanmıyorum. Ben onun için New York'a gitmem, Paris'e gitmem. Dice, no me gusta la bulla, no me gusta el ruido, no me gustan los sitios grandes, por eso no quiero ir a Nueva York, a París, yo quiero ir a México. Meksiko şehri dünyanın en büyük şehirlerinden bir tanesi. Es una de las ciudades más grandes del mundo. México, ¿no? La más grande de América. Sí, la más grande de América.
Amerika'nın en büyük şehri ama hani birçok ülkeden de ülkenin başkenti çok daha büyük. Meksika'ya gittiğinizde yanılmayın. No se confundan. Yo la primera vez que fui me dicen Avenida Reforma, número 4850. Reforma Caddesi 4850 diye bir adres verdiler elime. Ne yaparsınız Türkiye'de? Yani Atatürk Bulvarı'nı buldunuz mu yürürsünüz falan değil mi? Aşağı yukarı. Veya Tunalı İlmi Caddesi ya yürünür. Ondan sonra 60 kilometreymiş. Biraz sonra vazgeçtim. Baba buraya nasıl gideceğiz dedim. Dediler, önce metroya bin 4 durak. Oradan otobüs geçer. 5 durakta öyle gidersen çok yakında indirecek dediler. No se confunda. Latinoamérica es muy grande. Muy grande. Y muy importante. Ahora. Ben korsan bildiri gibi, yo no soy el conferencista, pero sí quiero que vean unas cosas. Şimdi bu cadde, es esta la avenida más ancha del mundo también. Bu da dünyanın en geniş caddesi. Fark ettiniz mi kaç şeritli olduğunu? Sahibi misin? Şimdi dur, yanlış saymış olabilirsin. Bak şimdi burada 1, 2, 3, 4, 5 şerit şurada var. Şurada. Görüyor musunuz? 5. Ondan sonra şurada kaç var? 6, 7, 8, 9, 10, 11 etti. 11 dünyada var 22 şerit. Tamam mı? Yol böyle olur işte. Hani küçük ülke, önemsiz ülke, ekonomik sıkıntıları var. Yok çöktüler, kalktılar falan. İşte çöken kalkan Arjantin bu. Onun için hiç uzaktan bizim ülkemizde böyle. Desde lejos las cosas se ven pequeñas y no importantes. Y después uno piensa que lo más importante es sí mismo, ¿no? Mirando alrededor y tal. Pues es, burada gördünüz bak, saat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, şurada var. Yani ben orada yaptığım için, saydığım için diyorum, 11 gidiş, 22 şey. Şeyler hariç. Son 22 carros. Y tenemos la avenida más larga de América Latina, que es la avenida Rivadavia, que va de la Plaza de Mayo a Luján. Bir de Luján diye bir yere deminki meydandan giden bir yolumuz var diyor. 80 kilometre. 80 kilometreymiş bulvarın uzunluğu. Arjantin böyle bir yer. Meksika filan da böyle, Brezilya'da böyle. Yani çok büyük, çok önemli. Hani ne yapsanız, ne öğrenseniz öğrenilecek. Ne satsanız yerini bulacak. Ne almaya kalksanız gidip ucuz fiyatta bulabileceğiniz, doğru dürüst işler kurabileceğiniz yer. Dolayısıyla siyasi olarak da çok önemli. Inclusive tenemos la avenida Panamericana, que es una avenida que se había hecho con la intención de unir América Latina, en realidad, que tiene, hasta Colombia en cierto modo va, pero por interrupciones, lógicamente, tiene 9 carriles para ir y 9 carriles para volver. Bir de uluslararası yolları var. Panamerikan yolu Kolombiya'ya kadar gitmesi planlanmış. Bir şekilde de gidiyor esasında. Tamamlanmamış ama 9 şerit gidiş, 9 şerit gelişti. Yani lütfen yanlış düşünmeyin. Hani İspanyolca en español también se dieron cuenta que tiene un acento diferente, ¿no? No dicen Uruguay, dicen uruguayos. No dicen uruguayos, dicen uruguayos, paraguayos, ¿no? Y uno piensa que este es un acento diferente, distinto, excepcional. ¿Y qué es la excepción? La excepción es el acento de los españoles en realidad, ¿no? Esos que dicen Zaragoza, ¿no? Eso es excepcional. Farklı olan o esasında. Solamente porque está más cerca de nosotros pensamos que el español debe hablarse así. İspanyol aksanından bahsediyorum. İspanyolların aksanı farklı. Biz zannediyoruz ki İspanyolca öyle konuşuyor. Hayır, onların istisnai. Dünyada İspanyolca konuşanların sadece %10'u İspanyol aksanıyla konuşuyor. Solamente el 10% de la gente de habla hispana en el mundo dice Zaragoza, ¿no? El resto dice Zaragoza, ¿no? Normal. Por eso, tengan sus mentes abiertas. Onun için fikrinizi, zihninizi her zaman açık tutun. Yeniliklere, görüşlere. Yani Arjantin'le ilgili birçok şey öğrendik bugün. Bilmediğiniz şeyleri öğrendik. Öğrenmeye devam edin ve gidin. Mutlaka gidin. Tengan sus mentes abiertas.
para aprender y vayan a conocer estos países. Les quiero decir algo así porque es muy importante lo que Adelante, dijo doctora. el doctor Kutlu. Tengan en cuenta que los turcos en la Argentina es una de las inmigraciones importantes. Para 1910 la inmigración turca era la tercera en importancia después de españoles, italianos y españoles. También en esos años era la Turquía del Imperio Otomano. Y como decía el profesor, esas alteraciones en la pronunciación nuestra es producto de la inmigración. Pues nosotros tenemos italianos, españoles, turcos, eslovenos, eslovacos, antigua de Checoslovaquia, Yugoslavia. Es decir, nuestro país es un mosaico, quizás uno de los más emblemáticos de América Latina en cuanto a un mosaico inmigratorio. Inclusive, más de una vez en nuestro seminario itinerante que tenemos, yo les explico, están ubicados en la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, ¿ven ese edificio alto atrás? El blanco, atrás de ese edificio hay un barrio que se llama Constitución, porque hay una gran terminal de trenes, de ferrocarril. ¿Saben que ese barrio es el barrio turco? Ahí están todos los negocios, porque para nosotros el turco es el árabe, el sirio, el libanés, turco, porque por la inmigración, todo árabe es turco. Entonces tuvimos presidentes y gobernadores turcos. Para nosotros son turcos, en los cuales no hay ningún problema, subsisten. Es decir, esa característica que quizás sea uno de los pocos factores que, digamos, que caracterizó tanto una población como la nuestra, ¿no? Que tenemos mucha migración. Por eso a veces cuando dicen de la unidad de identidad, no tenemos una unidad, identidad propia, es un mosaico, cada uno. Yo soy hija directa de inmigrantes, ella también, él quizás más, bisabuelos inmigrantes, todos tenemos un origen inmigrante. ¿Es búlgaro de origen? No, francés. Francés. Muy bien, eso es todo por hoy. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Espero que hayan tenido oportunidad de un poco revisar lo que hemos estudiado, ¿no? ¿Se acuerdan de los enciclopedistas de Jean-Jacques Rousseau, ¿no? De los cabildos que se emanciparon en la Argentina, el 25